este es el libro de El cielo y el infierno de Allan Kardec, del que ya hemos hablado. En él nos cuentan, nos platican acerca de los conceptos que tenemos y que hemos tenido a lo largo de la historia como humanidad, del cielo, del infierno, de la muerte, de la trascendencia, como le quieran llamar. Y además de eso, tiene un compendio de comunicaciones con los espíritus, comunicaciones recibidas en sesiones mediúmnicas con distinta clase de espíritus para saber cómo fue su momento de trascender, cómo fue el momento de la muerte, qué vieron, a dónde fueron, qué fue lo que pasó con ellos. Son transcripciones reales de lo que se vivió en una sesión mediúmnica, de las comunicaciones que tuvieron en estas sesiones, y los dividen en espíritus felices, espíritus justos, espíritus buenos, espíritus no tan buenos o suicidas, y nos van contando cómo les fue en esa experiencia de dejar el cuerpo, de dejar la materia, de trascender. Es bien interesante porque ves las grandes diferencias entre un espíritu bueno y uno que no fue tan bueno, cómo es que les fue. El día de hoy les voy a estar compartiendo precisamente estas experiencias, algunas de estas experiencias. Les voy a dejar el link del libro por si lo quieren descargar para leerlo por ustedes mismos. Yo les voy a compartir aquí algunos casos. El día de hoy específicamente les voy a compartir, les voy a leer el caso del señor Sansón. Lo clasifican como un espíritu feliz y él se comunicó con un medium, obviamente, para dar a conocer cuál fue su experiencia. Entonces les leo. Dice: el señor Sansón, antiguo miembro de la Sociedad Espírita de París, murió el 21 de abril de 1862, después de un año de crueles sufrimientos. Previendo su fin, dirigió al presidente de la sociedad una carta que contenía el párrafo siguiente: en el caso de sorpresa por la desagregación de mi alma del cuerpo, tengo el honor de recordaros una súplica que ya os hice hará aproximadamente un año atrás. Esta es la de evocar mi espíritu lo más pronto posible y lo más a menudo que juzguéis a propósito, a fin de que, miembro bastante útil de nuestra sociedad durante mi presencia sobre la tierra, pudiese servirla de alguna utilidad en ultratumba, dándole los medios de estudiar fase por fase en estas evocaciones las diversas circunstancias que siguen a lo que el vulgo llama la muerte, pero que para nosotros espiritistas no es más que una transformación según las miras impenetrables de Dios, pero siempre útil al fin que se propone. O sea que el señor Sansón perteneció a una comunidad espiritista, asistía comúnmente a las reuniones mediúnicas y dejó una carta. Él estuvo enfermo durante un año y dejó una carta donde daba indicaciones: si me toca trascender, pues quiero que me evoquen lo más pronto posible en una sesión mediúnica, que evoquen mi espíritu, porque quiero servir así como conejillo de indias para que ustedes estudien como espiritistas, como mediums, estudien las fases en las que va transcurriendo el espíritu después de dejar el cuerpo, ¿no? Se ofreció como para que lo evocaran a él, para seguir estudiando, para seguir siendo útil al espiritismo, dice. Además de esta autorización y súplica de hacerme el honor de esta especie de autopsia espiritual, que mi escaso adelanto como espíritu quizás hará estéril, en cuyo caso vuestra prudencia os inclinará naturalmente a no ir más lejos de cierto número de ensayos, me tomo la libertad de rogaros personalmente, así como a todos mis colegas, tengan la bondad de suplicar al Todopoderoso, permita a los buenos espíritus me asistan con sus consejos benévolos, en particular a San Luis, nuestro presidente espiritual, al objeto de guiarme en la elección y época de otra encarnación, porque ahora esto ya me ocupa mucho. Temo equivocarme sobre mis fuerzas espirituales y pedir a Dios demasiado pronto y presuntuosamente un estado corporal en el cual no pudiese justificar la bondad divina, lo que en lugar de servir para mi adelanto prolongaría mi situación sobre la tierra en otra parte si desfalleciera en mi prueba. Para cumplir mejor con su deseo de ser evocado lo más pronto posible después de su fallecimiento, pasamos con algunos miembros de la sociedad a la casa mortuoria y en presencia del cuerpo tuvo lugar la conversación siguiente. En presencia del cuerpo. Esto es
Bueno, impresionante, ¿no? Fueron a verlo y en presencia del cuerpo lo convocaron. Ya después les cuento una experiencia, me quedé pensando en una experiencia que yo tuve precisamente cuando falleció mi abuela, y estábamos en presencia del cuerpo en los rituales que se llevan a cabo, y yo sentía su presencia totalmente. Ella cuando falleció tenía lastimada una mano, duró algunos días que ya no podía mover esa mano, y cuando estaban ahí las personas haciendo los rituales, los rezos de la religión que le corresponde, que ella llevaba a cabo, yo empecé a sentir un dolor insufrible en la mano, en esa misma mano que ella tenía lastimada, en la mano izquierda. Terrible, 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 terrible sentía, y yo sentía su espíritu ahí. Y sí, o sea, sí sabemos que los espíritus están presentes, muchos están presentes y muchos están conscientes durante toda la procesión de su funeral, de su entierro, y que están ahí, ¿no? Escuchando a los dolientes. Y ellos fueron, me impresiona el valor, ¿no? Pero bueno, son personas totalmente preparadas, mediums perfectamente preparados, y asistieron ahí a evocarlo delante del cuerpo. Eso me impresiona, Dice, teníamos en esto un doble objeto, el de cumplir su voluntad postrera y el de observar una vez más la situación del alma en un momento tan inmediato a la muerte, y esto en un hombre eminentemente inteligente e ilustrado y profundamente penetrado de las verdades espíritas. Íbamos a probar la influencia de estas creencias sobre el estado del espíritu, recogiendo sus primeras impresiones. Nuestra esperanza no fue vana. El señor Sansón describió con perfecta lucidez el instante de la transición. Él se ha visto morir y se ha visto renacer, circunstancia poco común y que dependía de la elevación de su espíritu. Es que sí, o sea, cada experiencia es diferente dependiendo de la conciencia que tiene el espíritu, ¿no? No sé si a ustedes les haya pasado, personas que tengan mediunidad, pero pasa cuando se te acerca un espíritu, lo que yo les decía, que no es muy... que es de mediana conciencia o de baja conciencia, está todavía sufriendo los mismos dolores que lo llevaron a la muerte. Muchas veces no logra comprender que ya se desprendió del cuerpo y sigue sufriendo. Entonces cuando se te acerca, tú empiezas a sentir esos síntomas de cómo falleció, qué es lo que le dolía, y a veces te sientes mal y estás enfermo, y en realidad no eres tú, sino son los síntomas del espíritu que se te está acercando, ¿no? Eso no pasa cuando es un espíritu de conciencia elevada, como este señor que dicen, inteligente, espírita, conocedor de las verdades. Él identifica cuando se desprende del cuerpo, cuando renace. Le dicen renacer porque pues toma su cuerpo espiritual que se forma cuando se desprende del cuerpo, sale la misma forma pero energética, espiritual, y se reconoce a sí mismo, y entonces es una lucidez diferente cuando hay una persona de conciencia que sabe lo que está pasando, que reconoce lo que está viviendo, ¿no? Y esto es lo interesante de este caso. Entonces nos quedamos que lo convocaron ahí donde estaba su cuerpo, y él accedió a la comunicación. Nos dice que la comunicación fue hecha el 23 de abril de 1862 en la habitación mortuoria, ahí delante del cuerpo, ¿no? Dice, pregunta 1, evocación. La intervención 1 dice, vengo a vuestro llamamiento para cumplir mi promesa. Y le dicen, mi querido señor Sansón, tenemos un deber y un placer en evocaos lo más pronto posible después de vuestra muerte, tal como lo deseabais. Respuesta, es un favor especial de Dios que permita a mi espíritu el poder comunicarse. Os doy las gracias por vuestra buena voluntad, pero estoy débil y tiemblo. Pregunta 3. Sufrís tanto que pienso que podemos preguntarnos cómo os encontráis ahora. ¿Os resentís todavía de vuestros dolores? ¿Qué sensación tenéis comparando vuestra situación presente con la de hace 2 días? Respuesta. Mi situación es muy feliz porque no siento ninguno de mis antiguos dolores. Estoy regenerado y reparado de nuevo.
como decís entre vosotros. La transición de la vida terrestre a la vida de los espíritus al principio me lo había hecho todo incomprensible, porque permanecemos algunas veces muchos días sin recobrar nuestra lucidez, pero antes de morir hice una súplica a Dios para pedirle poder hablar a los que amo, y Dios me ha escuchado. Sí, es que dicen que la mayoría pasan un periodo de aturdimiento, incluso algunos se los llevan dormidos a recuperación a hospitales espirituales, los que tienen ese merecimiento, otros aturdidos vagan entre las neblinas de los umbrales y no todos comprenden bien la realidad de lo que están viviendo, y él por su conocimiento, por su oración y su entrega, le pidió a Dios tener esa lucidez para rápido poder reincorporarse, ¿no? Aunque dice y confirma que se siente algo débil. La pregunta número 4 dice: ¿al cabo de cuánto tiempo habéis recobrado la lucidez de vuestras ideas? Respuesta: al cabo de 8 horas. Dios, os lo repito, me había dado una señal de su bondad, me juzgó bastante digno y nunca podré darle suficientemente las gracias. Estamos hablando que él recobró esa lucidez en 8 horas, que eso es increíble. Eso es increíble, 8 horas. Nada más de imaginar, ¿no? Ese momento en el que dicen que es el buen sueño, ¿no? Que morir es como dejarte llevar por un buen sueño. Bueno, para los buenos espíritus. Te entregas a ese sueño y te quedas como dormido 8 horas y luego ya después, él en su caso, ¿no? Despierta y ya despierta su otra realidad. Es increíble. Pregunta número 5 dice: ¿estáis bien seguro de que no pertenecéis a nuestro mundo? ¿En qué fundáis vuestra seguridad? O sea, dice, si estás bien consciente de que estás muerto, o sea, ¿qué te hace sentir, no? Que realmente estás muerto. La respuesta dice: oh sí, ciertamente, no soy de vuestro mundo, pero estaré siempre cerca de vosotros para protegeros y sosteneros, a fin de predicar la caridad y la abnegación que fueron los guías de mi vida. Después enseñaré la fe verdadera, la fe espiritista que debe levantar la creencia del justo y del bueno. Soy fuerte, muy fuerte, transformado en una palabra. ¿No reconoceríais al viejo enfermizo que debió olvidarlo todo, echando muy lejos de sí el placer y la alegría? Soy espíritu, mi patria es el espacio y mi porvenir Dios que irradia en la inmensidad. Bien quisiera hablar a mis hijos porque les enseñaría lo que todavía no han tenido voluntad de creer. O sea, yo creo que sí, ¿no? Como espíritus todos quieren regresar y decirles y sacudir a la familia y decir: mira, te lo dije que hay algo después de la muerte, mírame, estoy aquí, pero pues no tenemos la capacidad de oírlos. A veces los sentimos, pero no todos tienen la capacidad ni siquiera de sentirlos, ¿no? Pregunta número 6, le preguntan: ¿qué efecto os hace experimentar la vista de vuestro cuerpo que está a vuestro lado? O sea, ¿qué efecto siente, no? Está viendo su cadáver, está el cajón ahí, están en la funeraria, válgame Dios. ¿Qué efecto te hace experimentar la vista de vuestro cuerpo que está a nuestro lado? Respuesta: mi cuerpo, pobre e ínfimo despojo, tú debes ir al polvo, y yo conservo el recuerdo de todos los que me estimaban. Miro esta pobre carne, disforme envoltura de mi espíritu, prueba de tantos años. Gracias, pobre cuerpo mío. Tú has purificado mi espíritu y el sufrimiento, 10 veces santo, me ha proporcionado un lugar bien merecido, puesto que encuentro enseguida la facultad de hablaros. O sea, es lo que el buen espírita debe de reconocer en el cuerpo material, un vehículo que nos permite viajar por esta tercera dimensión, vivir la experiencia para purificar el espíritu. Es un medio, es un disfraz momentáneo, un receptáculo que nos sirve para vivir la experiencia, pero que llegado el momento se tiene que quedar. Porque el espíritu es inmortal, porque el espíritu tiene que viajar, porque el espíritu tiene que irse y tiene que dejar esta materia. Entonces le agradeces a la materia: gracias, sí, porque tú me ayudaste, pero ya, la materia se acaba, la materia se oxida, la materia se enferma y se queda, y el espíritu sale. Es bonito eso. Pregunta número 7, dice: ¿habéis conservado vuestras ideas hasta el último momento?
Respuesta: sí. Mi espíritu ha conservado sus facultades. No veía, pero presentía. Toda mi vida se ha descorrido ante mi memoria y mi último pensamiento, mi última plegaria ha sido el poder hablaros como lo hago. Y luego he pedido a Dios que os proteja a fin de que el sueño de mi vida se cumpliera. Pregunta número 8. ¿Tuviste conciencia en el momento en que vuestro cuerpo dio el último suspiro? ¿Qué es lo que os ha pasado en aquel momento? ¿Qué sensación habéis tenido? Respuesta: la vida se rompe y la vista, o mejor dicho, la vida del espíritu se apaga. Se encuentra el vacío, lo desconocido, y llevado no sé por qué efectos se encuentra uno en un mundo donde todo es alegría y grandeza. No sentía, no me daba cuenta, y sin embargo una dicha inefable me llenaba. No sentía la opresión del dolor. Estamos hablando de un espíritu feliz, claro, que cuando se desprende del cuerpo, que en ese último instante, pues sabemos que los hermanos espirituales lo adormecen, le dan un pase, le dan energía, y él siente el confort y se siente tranquilo y no siente angustia, y prepara su transición, ¿no? Un espíritu feliz. Ya después veremos otra clase de espíritus que es una experiencia totalmente diferente. Pregunta número 9. ¿Tenéis conocimiento de lo que me propongo leer sobre vuestra tumba? Y luego viene una aclaración. Aquí dice: apenas pronunciadas las primeras palabras de la pregunta, el espíritu respondió, antes de que me dejara concluir. Respondió además sin preguntárselo a una discusión que se había promovido entre los asistentes sobre la oportunidad de leer esta comunicación en el cementerio, en razón de las personas que podrían no participar de estas opiniones. O sea, que le iban a preguntar porque ahí sobre su cuerpo tuvieron una discusión sobre hacer esta invocación o no, porque obviamente no todos eran espíritas. Sabemos por el que su familia no lo era. Entonces decían, íbamos a hacer esta invocación aquí, y se dio esta discusión de que algunas personas no querían. Entonces le van a preguntar sobre eso, y antes de que termine la pregunta, él ya está contestando, porque sabemos que los espíritus pues pueden escuchar la mente, ¿no? Tienen telepatía. Y les responde: oh amigo mío, lo sé, porque os vi ayer y os veo hoy. Grande es mi satisfacción. Gracias, gracias, gracias. Hablad a fin de que se me comprenda y de que se os estime. Nada temáis, porque se respeta la muerte. Hablad pues a fin de que los incrédulos tengan fe. Adiós, hablad, ánimo, confianza, y ojalá que mis hijos pudiesen convertirse a esta creencia venerada. El señor Sansón, firma el señor Sansón. O sea, que decía, no, ustedes sigan adelante, no teman faltar al respeto, no es ninguna falta de respeto, al contrario, pues él era espírita, él se los pidió, dijo, al contrario, sigan adelante, yo he estado al pendiente de todo y ustedes sigan. Qué maravilloso ejemplo, ¿no? Y continúan las comunicaciones, dice: durante la ceremonia del cementerio dictó las siguientes palabras. O sea, ya en el cementerio también asistieron, también lo vieron, y él dictó estas palabras al medio. Dice: no os asuste la muerte, amigos míos, es una etapa para vosotros. Si habéis sabido vivir bien, es una dicha. Si habéis merecido dignamente y cumplido bien vuestras pruebas, os repito, ánimo y buena voluntad. Pero dice, ¿no? Si habéis merecido dignamente, es una dicha. No deis más que una mediana importancia a los bienes de la tierra y seréis recompensados. No se puede gozar demasiado sin quitar algo del bienestar de los otros y sin hacerse moralmente un mal inmenso. Que la tierra me sea ligera. Eso fue lo que dijo en el cementerio. Después hubo otra comunicación. Esta que les acabo de leer, la pasada fue, la fecha fue el 23 de abril, ¿verdad? 23 de abril. La que sigue, la que os voy a leer a continuación, fue el 25 de abril de 1862, ya en la Sociedad Espiritista de París, ya en una sesión mediúnica en su lugar acostumbrado, en el centro espírita. Viene la evocación, ¿no? Y él responde: amigos míos, estoy cerca de vosotros. La segunda intervención de los compañeros espiritistas dice: hemos tenido un gran placer en la conversación que tuvimos con vos el día de vuestro entierro, y puesto que lo permitís, tendremos para nuestra instrucción el mayor gusto en completarla. Y él responde: estoy preparado para todo, contento de que penséis en mí. Tercera intervención de los compañeros espiritistas dice:
Todo lo que puede ilustrarnos sobre el estado del mundo invisible y hacérnoslo comprender es de alta enseñanza, porque la idea falsa que se ha formado de aquel es el que conduce muchas veces a la incredulidad. No os sorprendáis pues de las preguntas que podemos dirigiros, o sea, de lo que no se sorprenda de lo que le van a preguntar, porque es que uno pues con las dudas y con todo, uno como ser humano pues a veces tiene esa curiosidad, ¿no?, de querer saber todo y decir, no queremos que el espíritu se ofenda porque él ya acaba de pasar por esa experiencia, ¿no? Y él les contesta, no me sorprenderé. Bueno, viene la cuarta intervención, dice: habéis descrito con luminosa claridad el paisaje de la vida y de la muerte. Habéis dicho que en el momento en que el cuerpo da el último suspiro, la vida se rompe y que la vista del espíritu se apaga. Este momento va acompañado de alguna sensación penosa o dolorosa, o sea, el mero momento donde se desconectan ambos cuerpos, ¿va acompañado de alguna sensación penosa o dolorosa? La respuesta: sin duda, porque la vida es una sucesión continua de dolores y la muerte es el complemento de todos ellos. De ahí un desprendimiento violento, como si el espíritu tuviera que hacer un esfuerzo sobrehumano para escapar de su envoltura, y este esfuerzo es el que absorbe todo nuestro ser y le hace perder el conocimiento de lo que es. O sea, yo he leído que muchos sienten y dicen que el cuerpo es como si fuera una envoltura pesada, una cárcel, como si fuera así como un traje de buzo bajo del mar, una cosa muy pesada, y cuando el espíritu va a salir, este gran esfuerzo que el espíritu hace para abandonar el cuerpo es lo que te desgasta, es lo que hace que te duermas, es lo que te resta lo último de las fuerzas, ¿no? El esfuerzo de salir del cuerpo. Eso es lo que él está contestando. Y aquí hay una aclaración, dice: este caso no es general. La experiencia prueba que muchos espíritus pierden el conocimiento antes de expirar y que entre aquellos que han llegado a cierto grado de desmaterialización, la separación se efectúa sin esfuerzos. Sí, también para personas que están muy acostumbradas a salir en los viajes astrales, como los mediums o que tienen mucha experiencia, es muchísimo más sencillo porque están acostumbrados a dejar la materia. Entonces, cuando reconocen esto que está pasando, pues les es sencillo desprenderse y no es tan violento. Aquí, aunque esta persona, el señor Sansón, es un espiritista muy conocido, muy ilustrado, muy estudiado, pues no nos dice que haya sido medium ni que estuviera acostumbrada a estas experiencias, ¿no? Porque ser espiritista no significa que seas medium, sino que sigues los postulados de la doctrina, ¿verdad? Entonces ese es el caso. Entonces, si nos aclaran, no a todos los espíritus sufren eso, que hay unos que están muy acostumbrados a salir del cuerpo y no les parece tan dolorosa o tan fuerte esa experiencia. Y la intervención número 5, la pregunta que le hacen, dice: ¿sabéis si hay espíritus para quienes este momento es más doloroso, es penoso, por ejemplo, para el materialista, para el que cree que todo acaba en este momento para él? La respuesta nos dice: sí, esto es cierto, porque el espíritu que está preparado olvida el sufrimiento, o más bien se acostumbra a él, y la tranquilidad con la que ve venir la muerte le impide sufrir doblemente, porque sabe lo que le espera. La pena moral es la más fuerte y la ausencia en el instante de la muerte es un alivio muy grande. Aquel que no cree se parece al condenado a la pena capital, que en su imaginación se le presenta el cadalso y lo desconocido. Hay semejanza entre esta muerte y la del ateo. O sea que sí, depende de las creencias, de la preparación, del trabajo previo que has hecho para tener tu buena muerte, ¿no? El espírita en particular, siempre les he dicho, tiene que prepararse para una buena muerte. Luego viene la intervención número 6, que es una pregunta. Dice: ¿hay materialistas lo bastante endurecidos para creer seriamente que en este momento supremo van a ser sumergidos en la nada? La respuesta es sí. Sin duda los hay que hasta la última hora creen en la nada, pero en el momento de la separación del espíritu vuelve profundamente sobre sí. La duda se apodera de él y le atormenta porque se pregunta lo que vendrá a ser. Quiere coger algo y no lo alcanza. Sin esta impresión no puede verificarse el desprendimiento del espíritu. O sea que si hay personas que en el último momento siguen creyendo en que nada, ¿no? En la nada. Aquí hay otra aclaración, nos dice: un espíritu nos dio en otra ocasión el cuadro siguiente del fin del incrédulo. El fin del incrédulo, el fin del materialista, el fin del ateo, el fin del que no cree,
en la vida, después de la vida. Dice, un incrédulo endurecido siente en los últimos momentos las angustias de esas pesadillas terribles en que uno se ve al borde de un precipicio próximo a caer en el abismo. Se hacen inútiles esfuerzos para huir y no puede dar un paso. Quiere apoyarse en alguna parte, buscar un punto de apoyo y se siente deslizarse. Quiere llamar y no puede articular ningún sonido. Entonces es cuando se ve al moribundo retorcerse, crispar las manos y dar gritos ahogados, señales ciertas de que es presa de una pesadilla. En la pesadilla ordinaria, al despertarse, sale de la inquietud y se considera uno feliz al reconocer que no ha tenido más que un sueño. Pero la pesadilla de la muerte se prolonga a menudo mucho tiempo, y aún años después de la muerte, y lo que hace más penosa todavía la sensación para el espíritu son las tinieblas en que algunas veces está sumergido. O sea, para el que no cree en nada, ese fue como si fuera una pesadilla que no termina. La intervención número 7, le dicen, habéis dicho que en el momento de morir no veías nada, pero presentíais. Se comprende que no vieras corporalmente, pero antes de que la vida fuese extinguida, entreveías ya la claridad del mundo de los espíritus, o sea que se veía algo ya del mundo de los espíritus. Respuesta. Esto es lo que he dicho anteriormente, el instante de la muerte de la penetración al espíritu. Los ojos no ven, pero el espíritu, que posee una vista mucho más profunda, descubre instantáneamente un mundo desconocido, y apareciendo la verdad repentinamente le da, aunque momentáneamente, una alegría profunda o una pena inexplicable, según sea el estado de conciencia y el recuerdo de su vida pasada. Aquí hay otra aclaración, dice, se trata del instante que precede al que el espíritu pierde el conocimiento, lo que explica la significación de las palabras, aunque momentáneamente, porque las mismas impresiones agradables o penosas se siguen al despertar. Intervención número 8, que es una pregunta, dice, ¿queréis decirnos lo primero que os ha impresionado en el instante en que vuestros ojos se han abierto a la luz? ¿Lo que habéis visto? ¿Queréis pintarnos, si es posible, el aspecto de los hechos que os han presentado? O sea, ¿qué vio en cuanto volvió a ver o a recuperar la vista espiritual, ¿no? Respuesta nos dice, cuando he podido volver en mí y ver lo que tenía ante mi vista, estaba como deslumbrado y no me daba buena cuenta de ello, porque la lucidez no viene instantáneamente, pero Dios me ha dado una señal profunda de su bondad, ha permitido que recobrase mis facultades, me he visto rodeado de numerosos y fieles amigos, todos los espíritus protectores que vienen a asistiros me rodean y me sonreían, una dicha sin igual los animaba, y yo mismo, fuerte, muy ligero, podía sin esfuerzos transportarme a través del espacio. Lo que he visto no tiene nombre en el lenguaje humano. En lo sucesivo vendré a hablaros más ampliamente de todas mis felicidades sin excederme, sin embargo, del límite que Dios exige. Sabed que la dicha, tal como la entendéis entre vosotros, es una ficción. Vivid prudentemente con la santidad, en el espíritu de caridad y amor, y os habréis preparado impresiones que vuestros más grandes poetas no podrían describir. O sea, el llamado a vivir bien, al vivir y practicando los postulados de la doctrina, la caridad, el ser un buen espírita, ¿no? Para tener buenas impresiones al momento de partir. Luego viene aquí otra aclaración de ellos, dice, los cuentos de hadas están llenos sin duda de temas absurdos, pero ¿no serían en algunos puntos la pintura de lo que pasa en el mundo de los espíritus? La descripción del señor Sansón no parece la de un hombre que, dormido en una pobre y oscura cabaña, se despertase en un palacio espléndido en medio de una corte brillante. Pues pareciera, ¿no? Pareciera. Y hay más comunicaciones del señor Sansón, que, a ver, es una comunicación más, bueno, es una comunicación más, ¿para qué extenderla? Mejor la continuamos de una vez, no voy a decir que se las leí en otro capítulo, pero bueno, continuamos aquí. Vendría siendo la intervención número 9, la pregunta número 9 de esa sesión mediúnica. Le preguntan, ¿bajo qué aspecto se os ha presentado los espíritus? ¿En el de forma humana? La respuesta, sí, mi querido amigo, los espíritus nos habían enseñado en la tierra que conservaban en el otro mundo la forma transitoria que tenían entre vosotros, y esta es la verdad. Pero qué diferencia entre la máquina informe que se arrastra penosamente con su cortejo de pruebas y la fluidez maravillosa del cuerpo de los espíritus. Sí, sabemos, aparentemente es la misma forma física, tú los ves igual como los conocías acá en vida, sí, pero qué diferencia de un cuerpo pesado, con una materia pesada, a la forma
espiritual, energética, aunque se vean igual, para nada son igual, ¿no? Dice, acá la fealdad no existe porque las facciones pierden la dureza de la expresión que forma el carácter distintivo de la raza humana. Dios ha beatificado a todos estos cuerpos agraciados que se mueven con todas las elegancias de la forma. El lenguaje tiene entonaciones inimitables para vosotros y la mirada tiene la intensidad de una estrella. Procurad con el pensamiento ver lo que Dios puede hacer en su omnipotencia, el arquitecto de los arquitectos, y os habréis hecho una débil idea de lo que forma de los espíritus, o sea, la forma de los cuerpos, las miradas, las palabras, hasta la comunicación, ¿no? Que es telepática. La pregunta número 10 dice, ¿pero cómo os veis? ¿Os reconocéis una forma limitada, circunscrita aunque fluídica? ¿Sentís una cabeza, un tronco, brazos, piernas? La respuesta es, el espíritu, habiendo conservado su forma humana, pero divinizada, idealiza, tiene sin contradicción todos los miembros de los que habláis. Me siento perfectamente, las piernas y los dedos, porque podemos, por nuestra voluntad, apareceros o apretaos las manos. Estoy cerca de vosotros y he dado la mano a todos mis amigos sin que hayan tenido conciencia de esto. Nuestra fluidez puede estar en todas partes sin ocupar el espacio, sin dar ninguna sensación, si este es nuestro deseo. En este momento tenéis las manos cruzadas y yo tengo las mías en las vuestras. Yo os digo, os amo, pero mi cuerpo no ocupa espacio. La luz lo atraviesa, y lo que llamáis un milagro, si fuera visible, es para los espíritus la acción continua de todos los instantes. La vista de los espíritus no tiene relación con la vista humana, lo mismo que su cuerpo no tiene semejanza real, porque todo se cambia en el conjunto y en el fondo. El espíritu, os lo repito, tiene una perspicacia divina que se extiende a todo, puesto que incluso vuestro pensamiento se puede adivinar. También puede oportunamente tomar la forma que mejor pueda recordarle a vuestra memoria, pero ha hecho el espíritu superior que ha acabado sus pruebas, ama la forma que se le ha podido conducir a Dios. Es cierto, porque a veces se nos presentan con la forma en la que los reconocemos, ¿no? No sé si se han fijado, por ejemplo, cuando Divaldo canaliza al doctor Becerra de Meneses y canaliza sus... Y es bien característico porque se oye y se ve cómo su fisionomía cambia. El otro día estaba viendo una conferencia de él y él no tenía planeado esto, está dando la conferencia y de repente entra a la conciencia del doctor Becerra y le cambia así la fisionomía y empieza a hablar y hasta la voz es la de un anciano y cómo habla es muy, muy, muy característico. Porque así es como lo conocen en la tierra, porque así es como lo recuerdan, porque es la imagen que tienen de él. Pero no es la forma, les aseguro que él tenga ya predilecta esa forma ya sin vejez, con una... pues con un cuerpo diferente, ¿no? Pero sí se presentan en la forma en lo que tú los recuerdas. Es lo que nos dice aquí el señor Sansón. Viene la intervención número 11, le dice, los espíritus no tienen sexo. No obstante, como hace pocos días que todavía erais hombre, tenéis en vuestro nuevo estado más de la naturaleza masculina que de la femenina. Sucede lo mismo con el espíritu que dejó su cuerpo hace tiempo. Le está preguntando si es hombre o mujer, porque se dice en el espiritismo que el espíritu no tiene... no es sexuado. Yo en eso no concuerdo mucho, ¿verdad? Pero bueno. La respuesta se dice, no nos importa que nuestra naturaleza sea masculina o femenina, los espíritus no se reproducen, eso sí lo sabía, no hay reproducción en el mundo espiritual, la reproducción solo se da acá, en la materia. Dice, Dios los ha creado a su voluntad y si por sus miras maravillosas ha querido que los espíritus se reencarnen en la tierra, debió añadir la reproducción de las especies por el varón y la hembra. Pero vosotros lo conocéis sin que haya necesidad de más explicación. Los espíritus no pueden tener sexo. O sea que cuando te asignan hombre o mujer es para vivir la experiencia acá en la tierra. Ya después pues cada quien se identifica más con una energía con la otra, ¿no? Aquí hay otra aclaración de los compañeros espíritas, dice, siempre se ha dicho que los espíritus no tienen sexo, los sexos no son necesarios sino para la reproducción de los cuerpos, de modo que los espíritus no reproduciéndose, los sexos serían para ellos inútiles. Nuestra pregunta no tenía por objeto acreditar el hecho, sino que en razón de la muerte reciente del señor Sansón queríamos saber si le quedaba la impresión de su estado terrestre, si aún él se sentía como o se identificaba como hombre, ¿no?
Los espíritus depurados se dan cuenta perfectamente de su naturaleza, pero entre los espíritus inferiores no desmaterializados hay muchos de ellos que se creen aún lo que eran en la tierra y conservan las mismas pasiones y los mismos deseos. Y esos se creen todavía hombres o mujeres. He ahí porque han dicho algunos que los espíritus tienen sexo. Así es que ciertas contradicciones provienen del estado más o menos adelantado de los espíritus que se comunican. El mal no está en los espíritus, sino en los que los interrogan y no se toman el trabajo de profundizar en las cuestiones. La pregunta número 12 dice: ¿qué aspecto os presenta la sesión? ¿Es para vuestra nueva vista lo mismo que os parecía en vuestra vida? ¿Las personas tienen para vos la misma apariencia? ¿Lo veis todo tan claro y tan detallado? O sea, su sesión mediúmnica. Dice, ¿la estás viendo igual como cuando asistías cuando estabas vivo, como ahora? Les responde: es mucho más claro porque puedo leer el pensamiento de todos y soy muy feliz con la agradable impresión que me deja la buena voluntad de todos los espíritus reunidos. Deseo que el mismo sentido pudiese darse a los hechos, no solo en París, por la unidad de todos los grupos, sino también en toda Francia, donde los grupos se dividen y rivalizan seducidos por espíritus enredadores que se complacen en el desorden, mientras que el espiritismo debe ser olvido completo y absoluto del yo. Pregunta número 13 dice: decís que leéis nuestro pensamiento. ¿Podríais haceros comprender cómo se opera esta transformación del pensamiento? Respuesta: esto no es fácil. Para deciros, explicaros este prodigio singular de la vista de los espíritus, sería necesario abriros todos un arsenal de agentes nuevos y sabríais tanto como nosotros, lo que no puede ser, pues vuestras facultades están limitadas por la materia. O sea que no puedo explicar muy bien cómo se da esta cuestión de la telepatía, porque pues no, hay cosas que están vetadas para los encarnados y no las pueden compartir. Y les dice: paciencia, sed buenos y llegaréis a ellos. En la actualidad solo tenéis lo que Dios os concede, pero con la esperanza de progresar continuamente. Más tarde seréis como nosotros. Procurad pues morir bien para saber mucho. La curiosidad, que es el estímulo del hombre pensador, os conduce tranquilamente hasta la muerte, reservándoos la satisfacción de todas vuestras curiosidades pasadas, presentes y futuras. Mientras tanto os diré, para responder del modo que puedo a vuestra pregunta, que el aire que os rodea, impalpable como nosotros, lleva el carácter de vuestro pensamiento. El soplo que exhaláis es, por así decirlo, la página escrita de vuestros pensamientos, los que se leen y comentan por los espíritus que os rodean sin cesar. Ellos son los mensajeros de una telegrafía divina que nada deja desapercibido. O sea, que lo que pensamos lo emitimos en el aire, ¿no? En el aire, en el aliento, dice, ahí está contenido, ¿no? Todo lo que piensan y ellos de alguna manera lo decodifican. Pues vaya que ha estado interesante toda esta lectura. Muy instructiva, me deja algunas dudas, algunas cuestiones que habrá que aclarar en mi mente. Ya llegará la información para aclararlo, pero bueno, esta es una comunicación que les leí tal cual como fue escrita en el libro de El cielo y el infierno de Allan Kardec, que es la experiencia de la transición de una vida a otra del señor Sansón. Y bueno, yo espero que les haya gustado, que les haya dejado mucho en qué pensar. Ahí me ponen sus comentarios para leerlos. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima.